¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos. De forma inmediata nos vamos a las informaciones. Noticia del día. El Departamento de Hacienda comenzó a distribuir hasta 200,000 desembolsos diarios del pago de impacto económico por $1,400 por individuo. A continuación les informó. El Departamento de Hacienda espera que en las próximas 5 semanas se pueda enviar el incentivo de $1,400 a sobre el 75% de la población. Luego, el proceso comenzaría una fase más complicada y eso depende de los problemas que podrían confrontar los contribuyentes con información no exacta sobre las planillas contributivas del año 2019 y 2020 o problemas con el número de seguro social. A pesar de que decimos que el 93% de los participantes lo deben estar recibiendo durante un espacio de 5 semanas, yo estimo que como el 60%, casi 70% de los participantes deben estar recibiendo estos beneficios en las primeras 2 semanas. Y es que el plan de distribución del Departamento de Hacienda fue sometido hace algunas semanas al Tesoro Federal, aprobado en el día de ayer, y comenzaría entonces el proceso de enviar los incentivos diariamente por las próximas semanas. Se necesita una autorización, un plan de distribución aprobado con el Tesoro Federal y con el Servicio de Rentas Internas Federal. Una vez esto se aprueba, y así ha sido con el plan de distribución de los $600 como el de los $1,200, una vez eso se aprueba es que entonces el Tesoro Federal ejecuta la transferencia de los fondos a ser distribuidos bajo ese plan. Según explicó Ángel Pantoja, subsecretario de Hacienda, al igual que el secretario Francisco Párez, el primer día se enviaron unos $402 millones a cerca de 200,000 familias. Durante el día de ayer, el gobernador Pierluisi hace el anuncio de que tenemos esa aprobación del plan. Comenzamos el procesamiento de las nóminas y hoy comenzaron a reflejarse más de 199,000 depósitos a sus respectivas familias. Estamos hablando de $400 millones que ya están en manos privadas. Al igual que ocurrió con la planilla del año 2020, los contribuyentes que no recibieron el primer y segundo incentivo pudieron reclamarlo. En la planilla del año 2021 podrán hacerlo los que no reciban el incentivo de $1,400. Alrededor de 1.8 millones de familias que se pudieran ver beneficiadas de esto, de esta tercera ronda de los pagos de impacto económico, y esto suma alrededor de unos 3.5, 3.6 billones de dólares, 3.500 millones de dólares que pudieran estar distribuyéndose en las próximas 4 a 5 semanas. Recordemos también que esto es similar a cómo fue los $1,200 y los $600. Esto es un adelanto de un crédito que vas a poder recibir durante este año, pero que tiene que reconciliar en la planilla que se radica el año que viene, es decir, la planilla del año 2021. Una de las preguntas que el Departamento de Hacienda contestó es quién recibirá los $1,400 y cómo Hacienda identificará a cada individuo. La ley dicta que en primera instancia pues se mire la radicación de la planilla 2020 y en ausencia de ello miramos la planilla del año 2019. En aquel caso que tengamos que descansar en la información que tenemos disponible de los cuestionarios que se llenaron de los no radicantes, en inglés se le conoce como los non-filers, pues igualmente podemos descansar en esa información para desembolsar esta asistencia económica en esta tercera ronda. Finalmente, el ciclo contributivo 2020, que finalizaría el 17 de mayo, hasta el momento se han recibido cerca de 1 millón de planillas y los errores del pasado han sido corregidos directamente en la plataforma de Suri o incluso sin la intervención del contribuyente. Se trabajó para tener un ciclo contributivo, ¿verdad? de óptimo, que es el ciclo contributivo que hemos tenido, un ciclo contributivo de cifras históricas. Ciertamente hay espacios para mejorar y estamos identificando esos asuntos para mejorarlos en el próximo ciclo contributivo y atenderlos con premura en este. Sí. Pero sí estamos bien contentos con cómo está corriendo hasta ahora el ciclo contributivo. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13.
Tribunales. La Fiscalía Federal anunció en la mañana del martes el arresto de una docena de personas tras haber cometido fraude al programa de asistencia de desempleo pandémico. Veamos los detalles. Un gran jurado federal acusó a 12 personas por fraude al programa de asistencia de desempleo pandémico en 3 pliegos acusatorios distintos, que resultó en una apropiación ilegal de $419,580. Esta es la primera vez que se arrestan a residentes de la isla por este tipo de fraude desde que comenzó el desembolso hace exactamente un año. El fiscal federal Stephen Muldrow añadió que de salir culpables los acusados se pudieran enfrentar hasta 25 años de cárcel. La información falsa presentada incluía números de seguro social falsos e información laboral falsa. De ser hallados culpables, los acusados enfrentan las siguientes sentencias: 20 años de prisión por fraude postal y conspiración para cometer fraude postal, 10 años de prisión por robo de dinero del gobierno y 5 años de prisión por el uso indebido del número de seguro social, multas hasta $250,000 y 3 años de libertad supervisada. Ángel Neris, de la Oficina del Inspector General del Seguro Social, mencionó la importancia de que todas las agencias locales y federales se unan en este tipo de investigación. Durante la pandemia, muchas personas dependieron de los beneficios de desempleo, teniendo que usar su número de seguro social para solicitar los beneficios y verificar su identidad. Desafortunadamente, algunos individuos decidieron aprovecharse de la situación y de estos programas para su beneficio personal. En estos casos, trabajamos en conjunto con las agencias federales y estatales, como ya mencionado, US Postal Inspection Service, OIG, Departamento de Trabajo, el FBI y la Policía de Puerto Rico, para proteger la integridad de los números de seguro social como identificador personal. Durante la conferencia de prensa se mencionó que diariamente se están recibiendo querellas sobre este tipo de fraude, por lo que no descartan nuevos arrestos. El Departamento de Hacienda típicamente colabora con las distintas instrumentalidades investigativas para poder suministrar la información que estiman necesaria en esos procesos investigativos, pero también de cara al futuro para reducir que ocurran estos eventos. Yo creo que tanto el Departamento del Trabajo como nuestra agencia ha ido robusteciendo los procesos y la tecnología dentro de nuestras agencias para evitar el riesgo de esto. Precisamente desde el día número 1 veníamos diciendo que estábamos trabajando en coordinación con distintas agencias estatales y federales y que se estaban haciendo casi de manera diaria distintos referidos. Así que eso hace meses se venía anunciando. Hoy se materializa un primer grupo de arrestos, continúan distintas investigaciones y continúan lamentablemente los referidos. Ante la gran cantidad de fraudes contra el desempleo pandémico, Stephen Muldrow envió un mensaje a todas las personas que estén involucradas en estos robos. A las personas que han incurrido en ese tipo de esquemas y no los hemos acusado todavía, como les he recomendado en ocasiones anteriores, comuníquese con las agencias de ley y orden y provean voluntariamente su información. Mientras más pronto hablen, menores serían las consecuencias que usted y su familia pueden sufrir. Para reportar cualquier fraude al PUA, usted puede comunicarse al 1-866-720-5721. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, Alberto Sánchez Lao, Noticias 13. Entrevista. Amigos, de regreso a Noticias 13, gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar sobre la dolorosa, ya no es tan dolorosa, pero es el nombre que se le ha colocado por muchos años. Estamos hablando de la planilla de contribución sobre ingresos y para hablar sobre la misma nos acompaña el CPA Juan José Santiago. Gracias por estar con nosotros, bienvenido aquí al Canal 13. Ya había estado con nosotros aquí. Sí, es un placer para mí estar aquí. Y esta es su casa. Todos los años, gracias. Esta es su casa y siempre estará abierta para usted. Y me alegro que tengas mucha salud y que sigan hacia adelante. Santiago, hay una de estas preguntas que suele las personas hacerse, es
cómo yo puedo ahorrar en la planilla de contribución sobre ingresos, porque todos tenemos que pagar contribuciones y hay varias alternativas. ¿Cuál sería una de esas que podríamos estar pendientes para ahorrar y también para invertir para el futuro? Una alternativa que está accesible para todos aquellos que generamos ingresos activos son las famosas cuentas IRA, que viene del nombre en inglés, Individual Retirement Account. Propiamente nuestro código son las cuentas de retiro individual. Todos podemos depositar ahí hasta $5,000 anuales, y si es un matrimonio que rinde planilla conjunta, hasta $10,000. Entonces, Santiago, cuando hablamos de las IRA, estamos hablando de un mecanismo que además de ahorrar para el futuro, para cuando seamos viejitos, también vamos a ahorrar en la planilla de contribución. Definitivo. En Puerto Rico tenemos dos tipos de cuentas IRA. Las IRAs deducibles y las IRAs no deducibles. La deducible es la que no podemos deducir de la planilla. La mayoría de nosotros los puertorriqueños todos los años abrimos la IRA deducible porque tienes un ahorro contributivo significativo. Por ejemplo, una persona que está en un bracket contributivo de un 33%. ¡Ay, qué doloroso! Podría depositar los $5,000 y tener un ahorro contributivo de $1,650, o que Hacienda se los devuelve si ya se los pagó, o que no se los va a tener que pagar Hacienda. Así que el ahorro contributivo es significativo. Claro, pero entonces cuando hablamos de esa planilla hay que evaluar si nos conviene esa IRA o nos conviene hacer la que no es deducible. Sí, si estás en un bracket contributivo bajito, tal vez te conviene la IRA no deducible. Porque entonces cuando seamos viejitos, ese dinero que recibamos no tenemos que deducir porque ya pagamos contribuciones ahora. José Ángel, lo interesante de esa cuenta es eso mismo, que como no la pudiste deducir, no la vas a tener que tributar cuando la retires, y los intereses que genere esa cuenta bajo el periodo que la tengas invertida va a estar exento de contribución también. Es atractivo, por eso es bien importante uno sentarse con su CPA para evaluar las posibilidades la mejor alternativa. Definitivamente. Me habló así por encimita, pero lo interrumpí, de ese tope máximo, porque cuando hablamos del tope máximo, hasta lo que usted tiene para poder deducir. Pero si usted tiene la oportunidad de invertir $10,000 en una IRA, lo debe hacer. Definitivo. Aunque el máximo para deducir sería los $5,000. $5,000 por individuo o $10,000 por pareja. Bajo la ley actual en Puerto Rico, no podemos depositar más de $5,000 anuales en la IRA. Sean deducibles o no deducibles. Así que hay que ver la planilla, hay que ver el estatus contributivo de la persona y ver cuál es la IRA que más le conviene. Ya ustedes tienen ahí, aunque tendría la oportunidad, si los tiene, deberían invertirlo en otro mecanismo de inversión y no a través de una IRA. Sí, hay otros mecanismos de inversión. Por ejemplo, para las personas que trabajan por cuenta propia, existen los famosos planes KIO, que son los planes de retiro para las personas que trabajan por cuenta propia. También, si la empresa te provee el beneficio marginal de un 401k, lo debes utilizar también. Lo interesante es que no te limita. Tú puedes llegar al máximo del 401k o del plan KIO y adicional depositar a la cuenta IRA. Claro, porque estamos hablando de invertir en nuestro futuro, que cuando ya no podamos trabajar o nos queramos retirar, pues tener un ingreso saludable y combinarlo con el seguro social. Definitivo. Y José Ángel, el seguro social no da para vivir. Por eso ahora mismo estamos viendo muchas personas mayores trabajando en fast foods, en tiendas, porque no les da ni para sus medicinas. Así que es importante que nosotros planifiquemos y ahorremos para nuestro retiro. Aparte que es un dinero que está ahí para unas emergencias, habidas bien claramente en la ley. Pero ojalá que cuando tengamos una emergencia no tengamos que acudir a la IRA y lo dejemos para nuestro retiro. Excelente. Entonces, esa pregunta, que aunque volvemos y nos adelantamos a los temas, pero ahora un poquito desmenuzamos. Cuando hablamos de los tipos de IRA, son muchos tipos de IRA que se pueden subdividir en el deducible y no deducible, pero uno con un interés más atractivo, uno más reservado. ¿Cómo se maneja eso? Existen varios tipos de cuentas IRA. Están las famosas cuentas IRAs de crecimiento fijo, que son básicamente un certificado de depósito donde tú te comprometes a tener el dinero 1 año, 2 años, 3 años, o una cuenta de ahorro tipo IRA
y ese dinero te va a pagar un interés. Las IRAs de crecimiento variable son las IRAs que normalmente se invierten en el mercado de valores. Ok. En promedio. Mercado de valores estamos hablando en la bolsa de allá en Washington, en Nueva York. En acciones y en bonos, normalmente de Estados Unidos. No estamos hablando de bonos de Puerto Rico. Sí, porque no entremos en ese tema porque nos vamos a desviar ahí. Aquí como se vea podemos hablar de eso un montón. Pero cuando hablamos de la bolsa de valores de Nueva York, estamos hablando que estas cuentas IRA es que muchas cuentas IRAs van y se invierten dinero a un riesgo moderado o un riesgo que lo puede perder. Existen diferentes tipos de cuentas de crecimiento variable. Hay algunas con un riesgo alto y hay otras como con un rendimiento moderado. O un riesgo moderado. Pero entonces, Santiago, usted me plantea esto de las cuentas IRA, que además de uno llegar a su CPA, uno debe autoevaluar su caso y a su vez asesorarse con un asesor financiero de una institución bancaria o de una cooperativa. ¿Cómo se maneja Definitivamente, los empleados de la banca están debidamente adiestrados para aconsejarle cuál es la IRA que más le conviene. Si no, puede también dialogar con su CPA, con su contador público, que gustosamente ellos saben sobre y tienen mucho conocimiento sobre esta materia y les puede aconsejar la IRA que más le convenga. Repasando, estamos hablando de las IRAs de crecimiento variable. Históricamente han rendido mucho más que las cuentas bancarias típicas de rendimiento fijo. En el siglo XX, y vamos con la misma trayectoria en el siglo XXI, el mercado de valores ha crecido promedio entre sus alzas y sus bajas alrededor de un 12%. Igual que pasó en el siglo XX. Las cuentas bancarias apenas están en un 3 o un 4% de rendimiento, cuando está alto. Sí. Porque ahora mismo creo que ahora creo que hay anuncios de que están bajando también el por ciento. Sí. Creo haber visto una carta relacionada a un banco que le modificó de un 4 a un 3 y por casi 2. Sí, los intereses están bajitos. Entonces, la otra pregunta. ¿Cuándo yo voy a retirar mi dinero? Porque hay muchas personas que dicen, pues en 5 años lo retiro, pero si retiro ese dinero tengo que pagar una penalidad si lo saqué antes de tiempo, o tengo que rendir, tributar por ese dinero como un ingreso en el año. Sí, José Ángel, cuando ya tienes 60 años o más, puedes retirar el dinero sin ningún tipo de penalidad del gobierno. O sea, ya llegas a los 60 años y vas a poder retirar el dinero. Adicional, si quedas desempleado, incapacitado para el estudio universitario de tus hijos. Unas razones muy particulares que la ley también te permite el poder retirar el dinero sin la famosa penalidad de Hacienda. En el caso de que Hacienda me penalice, ese dinero no lo puedo descontar para nada en la planilla. La penalidad no se descuenta. La penalidad se paga y adicional... Es como un boleto de tránsito. Si es la IRA deducible, lo vas a tener que colocar en la planilla la cantidad total, incluyendo la penalidad que te cobraron. Por eso que es dolorosa la planilla de contribución. Es importante, José Ángel, y perdona que te interrumpa, asesorarse para ver cuál es la IRA que más le conviene. Y lamentablemente los puertorriqueños no utilizan mucho este producto. Solamente... Cierto. Fíjate, yo pensé que se estaba moviendo más. Solamente un 8% de las personas que generamos ingresos activos estamos aportando a la cuenta IRA. Y por otro lado, estamos hablando que puedes depositar hasta $5,000 por individuo o $10,000 por pareja si es una planilla conjunta. Pero tú puedes comenzar a depositar hasta desde $250. Eso es lo que iba a mencionar. Que no tenemos que llegar a los $5,000, porque tal vez $5,000 para mí es mucho dinero. Pero tal vez podría hacer un esfuerzo y llegar a los $750. Lo que sea, comenzando en $250, tienes unos ahorros para tu futuro, sea para el retiro o para las emergencias, que el gobierno permite retirarlo cuando así tenga la situación la persona. De hecho, con la pandemia, el gobierno permitió retirar de todas estas cuentas hasta $10,000 sin pagar contribución y hasta $100,000 pagando solamente la tasa preferencial del 10%. Y te puedo decir, yo como banquero, es atractivo.
fueron muchos millones que las personas retiraron para poder subsistir por la pandemia o los asuntos que el gobierno permitió. Entonces, ¿es recomendable para un CPA sugerirle al contribuyente que cuando llegue a los 60 y pico de años que pueda recibir ese dinero, no sacarlo de cantazo? Sí. Que lo vaya recibiendo tal vez trimestral o mensual. Como la persona quiera. Lo puede sacar mensual, trimestral o anual, y planificando contributivamente sería interesante cantidades más bajitas como tú bien estás indicando, sí, porque no te va a aumentar la tasa contributiva que vas a tener que pagar. Así que hay que hacer también una planificación contributiva al momento que decidamos retirar el dinero de la IRA. Y además es mejor tenerlo moviéndose el dinero que ponerlo en la cuenta bancaria y lo voy a gastar y tal vez no voy a tener los intereses que puedo seguir teniendo. Definitivamente. En la banca de inversión. José Ángel, las cuentas IRA normalmente pagan más, tanto las de crecimiento variable como las de crecimiento fijo pagan más que las cuentas bancarias típicas. Así que es un instrumento muy bueno para todos los contribuyentes. Solo el 8% hay que aumentar ese número. Hay que hacer tal vez un poquito más de orientación. Definitivo. Por la banca y por también, de cierta manera, por el Departamento de Hacienda, porque si tenemos muchos viejitos con un ingreso razonable que no dependan del Estado o que no dependan de otros factores, pues vamos a tener también una población más saludable, sí, cuando lleguemos a ese tiempo. Por los terremotos del suroeste, la emergencia de la pandemia, ese dinero desde 10,000 sin penalidad hasta 10,000 sin penalidad y de 100,000 con la penalidad del 10%, no penalidad, tasa preferencial. Tasa preferencial del 10%, que es sumamente atractiva, el 10%. Imagínate. Demasiado atractivo. Entonces, sí, eso venció el 31 de diciembre. Okay. Sí, y se permitió por María, por el huracán María, se permitió por los terremotos y se permitió por la pandemia. Sí, fue tremenda oportunidad para las personas que tenían dinero ahorrado, que lo necesitaban en ese momento. Ok, pero entonces ahora voy a cerrar con esta pregunta. Si ya se estabilizó mi negocio, mi salario está estabilizado, tengo ese dinero en la cuenta que tal vez no utilicé, ¿debería volver a depositarlo en una cuenta IRA? Todos los años podemos depositar, como les indiqué, hasta $5,000 por individuo o $10,000 por pareja. Así que todos los años deberíamos depositar a la cuenta para desarrollar un capital, porque, como repetimos, el Seguro Social no nos va a dar, y es un dinero que vamos a tener ahí para nuestro futuro. Me llamó la atención el tema y el conocimiento que usted maneja, Santiago, no solo por ser CPA, sino también por manejar parte de estos temas en la industria bancaria. Sí, y estamos a la orden siempre, y sabes que para mí es un placer venir para acá, y todas las veces que nos inviten a través del Colegio de CPA o como banquero, estoy a la orden para orientar a nuestro país, que tanto necesita orientación. Y más en estos tiempos, ¿verdad? Incluso hay mucha gente que ha recibido el dinero por la pandemia, que ha sobrevivido y está, porque ahora veremos una inversión también del Estado y inversión de fondos que van recibiendo los negocios por cuenta propia, los pequeños negocios, que ahora deben sabiamente invertir el dinero. Ojalá que parte de ese dinero que van a recibir lo ahorren para su futuro, para su retiro o para unas emergencias. Ojalá que espero que sí. Esperemos que sí. Bueno, recuerden que muchas de estas preguntas y contestaciones las pueden conseguir en la plataforma del Departamento de Hacienda, también en la página del Colegio de CPA. Hay un manual contributivo que los ayuda muchísimo a ustedes. Y en el caso de las cuentas IRA, converse con su CPA y converse también con el personal de la banca que lo puede ayudar en el caso de la IRA. Gracias, Juan José Santiago, expresidente del Colegio de CPA, por estar con nosotros. Estamos a la orden siempre, y que Dios les dé mucha salud. Amén, amén, amén. Amigos, continuamos con más de Noticias 13. Esto es Teleoro. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.